Muy buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar, o vamos a leer, mejor dicho, el capítulo 14 de Primera de Corintios, el cual nos habla de dos dones principalmente: el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Aquí Pablo nos dejó un conjunto de instrucciones que sería bueno leer, sería bueno prestarle atención. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a leer todo el capítulo de Primera de Corintios 14 y me gustaría contextualizarlo un poco. Resulta que el Señor, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, de acuerdo a Efesios 4:2. El Señor en su misericordia ha esparcido dones a los hombres, y vamos a ver cuál es el objetivo de esos dones, sabiendo de antemano que un don es un regalo, es algo que se dio y que nosotros no merecíamos. Es por la gracia del Señor. Y vamos a ver cuál es el objetivo de los dones. Para eso acompáñeme a 1 Corintios 12, vamos a leerlo desde el versículo 1, que dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte importante en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjese que entonces, dentro del cuerpo de Cristo hay dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios. Un ministerio es una función dentro de la congregación, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Punto muy importante: la manifestación del Espíritu para provecho, que se manifiesta a través de otorgar dones de diversos géneros, diversas formas, es para provecho. Entonces tenemos que cuidar que lo que nosotros hagamos con nuestros dones sea para provecho, se multipliquen. Versículo 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay gente que puede hablar con sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. También la fe es un don de Dios, claro que sí. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Este último vamos a verlo ahorita. Y luego dice: y a otro, interpretación de lenguas. Muy importante. Vamos a ver ese combo de los dones de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas, que son muy importantes. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Aquí viene un punto muy importante. ¿De qué depende la repartición de los dones? ¿De su santidad? ¿De méritos propios? ¿De su propio esfuerzo? Pues fíjese qué dice en el versículo 11. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí, hermanos, no podemos pensar otra cosa. Los dones son dados por gracia y por tanto el Espíritu de Dios los reparte como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Entonces usted no envidie y tampoco se sienta más que otro, que eso es precisamente lo que Pablo dice en el versículo 12 en adelante. Usted se va a encontrar que Pablo dice que todos somos uno en Cristo, estamos en un mismo cuerpo, y el ojo no le puede decir al pie: no te necesito. Y tampoco otro miembro se puede sentir menos y decir que no sirve o que no es parte del cuerpo, porque sí es parte del cuerpo. Tiene funciones distintas a otro miembro, pero es parte del cuerpo.
Y si uno de los miembros se daña, en teoría todos deberíamos de entristecernos con él. Y si un miembro se alegra, nosotros alegrarnos con él porque formamos un solo cuerpo. Entonces no tendríamos o no tendría que existir envidia dentro de la congregación en cuanto a los dones. Si un hermano tiene don de profecía y nosotros tenemos, no sé, el don de enseñar, entonces utilicemos el don de enseñar con sabiduría. Y el que profetiza, aprender de él, orar por él, por esa persona, por su don. Luego, hermanos, más adelante, aquí mismo, en 1 Corintios 12, en el versículo 27, vamos a leer lo que dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Observe que hay dones mejores que otros, que ahorita lo vamos a ver. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino del que Pablo habla es el amor. El amor es primordial para cualquier persona que quiera ejercer sus dones de manera efectiva, que no sea en vano, porque si leemos el capítulo 13, que está aquí adelante, en 1 Corintios 13, si usted lo lee, no lo vamos a leer aquí porque queremos leer el capítulo 14, pero si usted lo lee, habla acerca de la importancia del amor, la preeminencia del amor, dice aquí el subtítulo. Es fundamental tener amor, porque si nosotros ejercemos los dones y entregamos nuestro cuerpo y hacemos todo lo que nosotros creemos que necesitamos para estar aprobados delante de Dios, que es importante hacerlo, por cierto, pero lo que necesitamos más que nada es el amor. Sin amor, entonces somos instrumentos o somos címbalos que retiñen, metal que resuena. No tiene caso hacerlo sin amor. Entonces, hermanos, ya tenemos claro que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y ahora nos dio dones. Tal fue su misericordia. Personas pecadoras, personas que no tenían esperanza, los tomó y les dio dones para que ahora puedan servir dentro del cuerpo de Cristo. Y el objetivo de eso es que sea para provecho. Ese es el objetivo, para edificación de la congregación de cada uno de los miembros. Ese es el propósito de los dones. Y entonces ahora sí vamos a comenzar a leer el capítulo 14 para ver qué instrucciones nos da Pablo acerca de estos dos dones tan importantes. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar desde el versículo 1 de 1 Corintios 14. Seguid el amor, dice Pablo. En el capítulo 13, como le dije, se habló del amor. Por eso Pablo dice, seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. Tenemos que procurar los dones espirituales. Es bueno desearlos. Pero fíjese que dice Pablo que procuremos sobre todo los demás dones. Pero sobre todo que profeticéis. Profetizar en este caso se refiere a hablar la palabra del Señor, todo lo que viene de parte del Señor, profetizarlo. En este caso se refiere a mostrar las Escrituras, porque en 1 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces dice que procuremos profetizar. Vamos a ver por qué Pablo dice eso, por qué tenemos que procurar profetizar antes que nada. En el versículo 2 Pablo lo dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Si en la congregación una persona habla en lenguas, no le está hablando a los hermanos, porque vamos a ver por qué, sino a Dios. Y la razón es, pues nadie le entiende. Es una razón bastante lógica, uno se puede impresionar, puede buscarle un sentido más profundo, pero no, la razón es que nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, dice. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ahora sí le habla a los hermanos de la congregación. Y fíjese para qué, para edificación. Número 1, como dijimos, los dones buscan ser de provecho, para edificación, exhortación, invitarles a arrepentirse o invitarles a trabajar en la obra del Señor, etc. Y consolación,
darles esperanza por medio de la palabra profética. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hablar en lengua extraña no es un pecado, ni mucho menos, es algo edificante, pero para uno mismo. Luego dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia, objetivo principal de los dones. Una persona que habla en lenguas se edifica a sí misma, eso es bueno, pero aún más bueno es edificar a la iglesia, a todos los miembros. Y por eso el que profetiza está por encima del que habla en lenguas, y ahorita lo vamos a ver. Sigamos leyendo. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo dice, estaría bien que hablen en lenguas, pero más que profetizaseis, dice Pablo. Porque mayor es el que profetiza, fíjese, está poniendo al que profetiza arriba. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y al que habla en lenguas lo coloca abajo del que profetiza. Fíjese cuál es la condición que Pablo pone para que el don de lenguas esté por debajo del que profetiza y el que profetiza esté encima del que habla en lenguas. Dice, a no ser que las interprete, dice. Es decir, el don de profecía es mejor, es mayor que el que habla en lenguas. Pero si el que habla en lenguas, fíjese lo que dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero si el que tiene el don de lenguas también tiene la capacidad de interpretarlo, entonces el don de lenguas va a resultar igual de edificante que el don de profecía. Pero si no hay intérprete, nadie le va a entender, no habla a los hombres, sino a Dios, y se edifica a sí mismo, no a la iglesia. Pero el que profetiza sí edifica a la iglesia. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer con respecto a eso. ¿Qué pasa si un hermano habla en lenguas pero no hay un intérprete? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 6, vamos a ver, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? O sea, Pablo dice, si yo vengo a hablarles en lengua, ¿cómo les va a ser de provecho si no hay revelación, si no hay un mensaje claro? Luego dice, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aquí Pablo es súper lógico, aquí está siendo muy racional, todos entendemos y tenemos esa lógica. Si usted toma un instrumento musical, el que usted quiera, y usted no lo ejecuta correctamente, simplemente toca lo que sea, no sabe presionarlo o no sabe rasgarlo, lo que sea, entonces no va a poder pues tocar ninguna canción, simplemente van a ser sonidos aleatorios. Pues así lo compara Pablo, el que habla en lenguas pero no lo hace con revelación, con ciencia, con doctrina, con entendimiento. Es decir, que no le interprete. Si no hay palabras comprensibles, entonces los sonidos son inciertos, nadie le entiende y pues no es edificación. Seguimos leyendo. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, Pablo dice, lo que el hermano habla en lengua extraña no es que no tenga significado. Pero fíjese que dice en el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, si él no sabe lo que significa, seré como extranjero para el que habla, dice. Y el que habla será como extranjero para mí. Así como cuando viene otra persona de otro país con otro idioma, pues para nosotros que hablamos español es un extranjero, no le entendemos. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenemos que procurar los que edifiquen a la iglesia. Luego dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si algún hermano desea el don de lenguas, también tiene que pedir el don de poder interpretarlas. Fíjese por qué. Versículo 14.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aquí Pablo está diciendo, pues es importante orar en el espíritu, pero también con entendimiento. Es decir, que se entienda, básicamente, que lo bajes a un lenguaje que todos podamos entender. Básicamente dice eso. Porque el que oye, pues cómo va a decir amén a algo que no sabe ni siquiera qué significa. Por eso hay que interpretar el don de lenguas. Luego dice, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Aquí Pablo básicamente está diciendo, pero tú pues te gozas, tú estás a gusto, pero el otro no es edificado, no te entiende. Versículo 18. Aquí probablemente alguno puede decir, bueno, es que a lo mejor Pablo no sabe lo que es hablar en lenguas. A lo mejor Pablo nunca ha hablado en lenguas y él no sabe y a lo mejor lo dice incluso por envidia. Pues fíjese qué dice en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, Pablo sabe de lo que él está hablando. Pablo no está hablando de lo que él piensa. Él sabe de lo que está hablando. Él conoce ese aspecto. Entonces dice, fíjese, una persona que conoce, que es Pablo, que conoce el don de lenguas, que sabe cómo está ese asunto, fíjese lo que él dice con respecto a eso. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, Pablo prefiere, a pesar de que él sabe lo que es el don de lenguas, él prefiere hablar con entendimiento, es decir, que se entienda. No utilizar una lengua extraña, sino profetizar algo que Dios dice en su palabra en este caso. Aunque en aquel tiempo de Pablo pues estaba la Torá, estaba la ley, etc. Entonces Pablo prefería hablar así, con entendimiento, antes que en lengua desconocida. Luego dice versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí Pablo dice, bueno, es que el don de profecía es para la edificación de la iglesia, de los creyentes. En este caso, el don de lenguas dice, es por señal para los incrédulos. Pero fíjese qué pasa si se hace de manera desordenada. ¿Qué ocurre si se aplica el don de lenguas de manera desordenada? A lo mejor más emocionalista o a lo mejor con intención de hacer un espectáculo o impresionar. Fíjese qué es lo que va a ocurrir si entran indoctos e incrédulos. Versículo 23. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, indocto quiere decir alguien que no sabe, que desconoce, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, si se hace con desorden, en este caso el don de lenguas, pues van a entrar y van a decir, esta gente está loca. Pero en cambio, si profetizan, que es un don mayor que el que habla en lenguas, siempre y cuando el que habla en lenguas no tenga intérprete, si tiene intérprete, entonces sí es de edificación también. Pero el que profetiza y descubre lo oculto del corazón del incrédulo o del indocto, entonces él se va a maravillar, se va a postrar sobre su rostro y va a reconocer que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y muy probablemente lo ganemos para Cristo, que al final es el objetivo. Versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación,
tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, todos tenemos cosas que decir. Todos queremos expresar ya sea un salmo, una doctrina, una revelación, una interpretación, etc. Todos tenemos cosas que decir. Pero dice Pablo que se haga todo para edificación. ¿Y qué tenemos que hacer para que todo eso sea de edificación? Versículo 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, aquí vienen las instrucciones acerca del don de lenguas. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos personas, o a lo más 3. Es decir, Pablo está poniendo un límite del número de personas que pueden hablar en lenguas en la congregación. En este caso pone como máximo 3. Y tienen que hablar al mismo tiempo, tienen que estorbarse entre sí y causar gran impacto porque hablan al mismo tiempo, o lo tienen que hacer por turno. Pues Pablo dice, y por turno, y uno interprete. ¿Y qué ocurre si no hay un intérprete en la iglesia? Vamos a ver qué dice, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora vienen las instrucciones para los que profetizan. Dice, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Otra vez, máximo tiene que haber 3 hablando profecías. Y los demás juzguen. Los demás tenemos que escuchar y juzgar según la palabra de Dios. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, dice Pablo. Es decir, si un hermano está sentado y de repente le llega una palabra de Dios, el que está enfrente, el que estaba hablando, tiene que callar y tiene que hablar ahora el que está sentado. Tienen que hacerlo en orden, porque podéis profetizar todos, dice Pablo, uno por uno. Todos podemos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y aquí fíjese que Pablo dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no es bíblico, no es algo que Pablo diga, que el Espíritu Santo te toma y no puedes controlar lo que tú haces, y la unción te inspira a hacer cosas y tú no puedes controlarlo. Eso es completamente falso, porque Pablo dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Los profetas sí pueden controlarse, sí pueden hacerlo de manera ordenada, y por eso Pablo dice estas instrucciones, porque ciertamente en el Espíritu de Dios hay libertad, pero no hay desorden, que es diferente. Ciertamente hay libertad para poder hablar con esa fortaleza que se nos da por el poder del Evangelio, pero hay que hacerlo con orden, porque la idea es que sea de edificación, y las cosas en desorden no funcionan. Luego dice, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí las hermanas que estén escuchando esta lectura, si usted no conoce este versículo o lo ha leído y no sabe qué pensar, créame, yo estuve mucho tiempo también pensando eso, hasta que recién, gracias a Dios, me encontré un versículo que hablaba referente a que la mujer sí ora y sí profetiza. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la mujer no tiene que hablar en la congregación? ¿Acaso estamos rompiendo ese mandamiento? Porque en mi congregación y en todas las que yo he estado, las mujeres sí pueden hablar, sí hablan, sí participan en la congregación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, tenemos que conocer el contexto. Resulta que a la gente de Corintios tenía una influencia helenística, es decir, griega. En este caso, pues, había gente que contradecía las enseñanzas de Pablo. En las congregaciones había debates y relajos. También algunas mujeres traían fábulas, que más adelante Pablo lo dice, fábula de viejas, así lo dice Pablo, en un pasaje de Timoteo, por ahí se lo voy a dejar. Entonces, Pablo dice eso, que las mujeres callen en las congregaciones, pero entonces la mujer no puede participar. Claro que sí puede. ¿Dónde está en la Biblia? Primera de Corintios 11:5. Vamos a leerlo. Aquí están las instrucciones acerca de que la mujer se tiene que cubrir la cabeza, pero fíjese que dice, pero toda mujer que ora o profetiza
con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Fíjese que la mujer sí puede orar y sí puede profetizar también. Aquí Pablo le da la instrucción de que tiene que ser con la cabeza cubierta, cosa que también trataremos después, pero por ahora fíjese que la mujer sí ora y profetiza. Entonces aquí Pablo no está prohibiendo que la mujer no tiene que orar ni profetizar, que no tiene que hacer eso, sino que dentro del contexto de la gente de Corintios había ese desorden. Las mujeres hacían ese desorden. Así que ese versículo lo leemos con todo el respeto y amor a nuestras hermanas, claro que sí. Luego dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, si alguna persona dice yo soy profeta o yo soy muy espiritual, pues dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, dice Pablo, ignore. Pablo no tiene cuidado, dice, si me quieren hacer caso, perfecto, si no, pues ignórenme. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es decir, después de esto no tenemos que ir a nuestra congregación y prohibir a los hermanos que no hablen en lenguas y que mejor todos profeticen. No tenemos que prohibirlo, pero fíjese que dice Pablo en el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí Pablo, además de que Pablo era un fariseo, digamos, ultraconservador, pues Pablo tiene una perspectiva más racional, más ordenada acerca de todo esto, de lo que es el Evangelio, concretamente el don de lenguas. Entonces Pablo viene a establecer este orden en la iglesia de Corintios, además de que el Espíritu de Dios, como vimos, es un Dios de paz, no de confusión. Todo esto se hace para que sea de edificación. Entonces, hermanos, este es el análisis del capítulo 14. Si usted tiene alguna sugerencia, tiene alguna duda, algún comentario que quiera dejar, lo puede hacer y les responderemos con todo el amor y el cariño. Espero, hermanos, que haya sido de edificación este capítulo. Yo les recomiendo que lean todas las cartas de Pablo, todas son de edificación y tenemos que seguir aprendiendo, hermanos, no somos perfectos, estamos en un camino constante de santificación. Así que, hermanos, gracias por escuchar y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén, amén.